Dios le bendiga, amado amigo, amiga que me escucha a través de las redes sociales. Quiero hablarle acerca de mi testimonio, para lo cual vamos a ir a Daniel 4:2, que dice en la palabra: Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eh, es muy importante a veces hablar de estos temas, tal vez para alguien que necesita, ¿no?, de sus consejos. Mateo 16:26 dice: Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros a veces nos afanamos tal vez por las cosas de este mundo, por las cosas materiales. Siempre queremos sobresalir, hacer unas cosas, otras cosas, y nosotros no tomamos a veces en cuenta lo que dice Dios en su palabra y nos afanamos, y por eso que aquí dice: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo que a Dios le puede dar? Nada, porque nosotros, así, nosotros necesitamos de Él. Entonces es importante la salvación de nuestra alma. Y en Proverbios 17:1 dice: Mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contienda llena de provisiones. Esto es lo que prácticamente yo veía en mi casa. A veces había muchas provisiones, pero había muchas discusiones, muchas cosas que a nosotros nos afectaba. Desde niño, como tenía 5 o 6 años, yo crecí en un hogar tal vez que no conocíamos la Biblia, que no conocíamos la palabra. Y como dice, nos afanamos tanto en la vida que dejamos la orientación de la palabra, que dejamos tal vez lo espiritual, que es lo más importante en nuestra vida. Luego dice, eh, cómo más o menos qué veía yo en mi entorno social en donde yo viviera, como dicen aquí, Gálatas 5:19, las manifestaciones de la carne, yo diría las manifestaciones de dejarnos llevar tal vez por nuestra propia naturaleza y dejar de lado la palabra de Dios. Y son estas, por ejemplo, son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y un montón de pecados que dice aquí. Dice al final: tales cosas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, menciona, ¿no?, tantas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como personas, cuando nos alejamos de la Biblia, de la palabra, vamos a, nuestra naturaleza va a llegar a hacer esas cosas y va a haber problemas y también trae sus consecuencias. A la edad de 8 años, más o menos, cuando tenía mi padre, tomaba mucho y llegó a fallecer, y hubo tantos problemas y pudo, pudimos llegar a superar esa situación difícil. Pero luego a la edad de más o menos 8, 9, 10, tal vez siguiendo mm, lo que había en mi entorno, como les digo, había tal vez esos animes, ¿no?, donde uno aprende la violencia, esos animes como el Dragon Ball, donde hay violencia, donde hay ira, orgullo, y uno no se deja guiar tal vez por los consejos que había tal vez eh, de algunas personas, porque tampoco nos citaban, ¿no? Decía que esto dice Dios, nada, si no era palabras, nada más uno lo tomaba. Más o menos a la edad de 10 años, y yo había los juegos de internet, uno iba a esos juegos que también generan otras cosas de violencia y también muchas cosas. Quiero citarles Colosenses 3:13, que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Nos dice perdonad, y nosotros, yo no se podía un corazón duro, tal vez era humillante, o no sé, no podía una persona, yo por ejemplo, pedir perdón a otra porque estaba lleno tal vez de un corazón duro, donde
no conocíamos la palabra y uno no sentía, digamos, perdonar y ese orgullo que uno tal vez llega a adquirir mirando esas cosas, mirando los videos, todas esas cosas, uno llega a adquirir esas cosas y hace mucho daño a ustedes, amigo, amiga, hace mucho daño esas cosas, quiero decirle. Y Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó una mente reprobada y para hacer cosas que no conviene. Y eso yo practicaba, hacía cosas que no, que ni siquiera yo podía tal vez entender y cosas malas, ¿no? Como todo niño, adolescente, porque uno no tenía en cuenta lo que decía Dios, no sabía, tal vez y en la ignorancia tal vez uno hace tantas cosas. Y yo les quiero decir mm, Mateo 5:27 que dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio para que, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es verdad. A la edad de 12 años más o menos yo he entrado como cualquier persona, ¿no? A internet, a la computadora y yo vi material, un video pornográfico y era para mí un acto vergonzoso y humillante, diría yo. Y luego uno dice, pues, ¿qué es eso ya? Bueno, y después en el entorno social donde había, donde cada vez los jóvenes tal vez se perdían porque había también esos bailes de reggaetón y hacían tantas cosas, ¿no? Y uno decía, pues, ¿qué, y, qué será? Pues igual, ¿no? Y psicólogos, personas dicen, lo normaliza, ¿no? Esas cosas, pero en la palabra de Dios dice que es cualquiera que mire una cosa, una mujer para cosas ya adulteró en su corazón. Es un pecado y yo diría grave, pero nosotros no tomamos en cuenta, no sabíamos, yo no sabía en lo personal. Y uno hace cómo va, ¿no? El pecado en cadena, ¿no? Uno mira esos videos, esas cosas que hay, esa pornografía y luego va a otra cosa, como si el pecado sigue con otro, como dice, ¿no? Luego sigue la masturbación, posteriormente sigue también la fornicación y otras cosas que trae. Y uno en su ignorancia dice, "Pues bueno, tantas cosas que viene y no presta atención tal vez a los consejos que dice tal vez algunas personas que te dicen, ¿ves? Pero al final, a los 15 años de edad más o menos, es que escucho a un predicador y que dice, cita este pasaje justamente Mateo 5:27 y uno se siente, una persona se siente, yo, una persona como cualquiera, sentía que ya no, o sea, sentía que estaba mal, pero yo ya no quería hacerlo, yo tenía cierta reserva, incluso de jugar esos juegos, de mirar esas series, yo sabía que estaba mal y yo me alejé por tal vez por mi propia fuerza de voluntad, pero algunas veces no se podía porque tal vez estaba bien en mi corazón, dentro de mi corazón, bien enraizado, como diríamos. Cuando entré a la universidad, uno no pudiendo o pudiendo iba a la iglesia católica y me agarraba de Dios con la fuerza tal vez que tenía, ¿no? Esas ganas de ir, pero a veces uno tiene tantas cosas que vienen con los compañeros, con los amigos, viene tantas cosas a la vida y uno tal vez, una persona como yo, dejó tal vez de ir y a veces uno se sentía mal, tal vez cuando uno volvía a caer en esas cosas y de tal manera que es como una cosa, ¿no? Que te lleva y que te causa tal vez, después de que lo haces, te causa tal vez un poco de ansiedad y tristeza en el corazón. Ah, más o menos cuando tenía una edad más o menos de 21 años, creo, primera vez llegué a una iglesia evangélica. Pero igual yo iba, no sentía nada, pero sabía que esas cosas tenía que dejarlo, pero no podía con la fuerza de voluntad. Y al fin y al cabo, hace más o menos de 5 años ya va a ser, yo ya no podía más, tirado en el piso y solamente oré.
una oración que dice la palabra de Dios, perseveré en la oración. Seguí orando. ¿Para qué? Para que Dios me ayudara, porque venía, ¿no? A la mente todas esas cosas, esas imágenes. Una cosa, cuando una persona llega a ver esas cosas, se le queda grabada en la mente y no podía por mi fuerza de voluntad. Entonces uno que tiene que clamar, orar, al final se pudo lograr cómo sentí una experiencia de Dios, cómo llegó a mi vida, a mi frente, tocando como un calor suave que en realidad uno agarró fuerzas, como diría, espirituales y esa, como diríamos, esa paz y ese gran gozo que había de, de que sí se pudo. Al final de otros días igual venía, pero uno con esa experiencia y seguía orando, igual seguía sintiendo como algo que venía a la frente y algo que no se puede escribir. Entonces yo le quiero decir, ya pasaron más de 4 años, casi 5, y ya no pude, ya no volví a hacer esas cosas porque fueron, como digamos, fue Dios, yo diría, la fuerza que Dios da a través de la oración. Y uno dice, pues es muy difícil en realidad para una persona normal que estaba. Una vez yo estaba conversando con una persona y de verdad es muy doloroso uh, salir de algunos vicios. Y él también decía, sí, le costó mucho también salir, por ejemplo, de tomar, de las borracheras, de todas las cosas que te trae ese vicio. Y yo les digo, amigo, amiga, no es fácil, ha sido tal vez mucho, mucho sacrificio, pero lo que yo te comparto es ese gozo, esa paz de que ya no eres esclavo, como digamos. En Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, así dice Jesús. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón viene, viene para matar, hurtar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Es lo que dice Jesús. Él ha venido para que, para ayudarnos en esos momentos tan difíciles. Y quiero hacerle una oración ahora, en este momento. Dios mío, tantas personas que están escuchando este mensaje. Quiero que ayudes, que nos cambies. Hay poder en tu nombre, que tú tienes poder, que sigues cambiando y que sigues haciendo varios milagros. Tú puedes ayudar a esa persona que están atados a la borrachera, al alcoholismo, tal vez a prácticas vergonzosas como es la homosexualidad, a la pornografía, a los adulterios, a las mentiras, a los chismes, que muchas veces nos hacen mucho daño y que tú puedes ayudarnos y romper todas esas cadenas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, esto no es fácil, es muy complejo tal vez hablar de estos vicios, es de mucha fuerza de voluntad y de lloro y clamor, pero usted puede lograrlo. Lo único que usted le digo que va a llegarse es satisfecho, va a llegar ese gozo y esa paz a su vida y lo demás va a quedar de segundo plano, como diríamos. Ha venido a mi vida muchas tristezas, aflicciones, enfermedades, tal vez accidentes, tantas cosas me ha pasado, pero nunca he perdido ese gozo de que podí salir de esas cosas, de todos esos pecados que dicen, que les he mencionado aquí. Y yo sé que usted puede y que Dios le bendiga. Amén y amén.